Buenas noches, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y luego vamos a estar abriendo la Biblia en Efesios, capítulo número 2. Efesios, capítulo número 2. Y vamos a orar. Dios Todopoderoso, seguimos delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Tú eres el Dios Todopoderoso, el único digno de la gloria y el poder. La sabiduría es tuya. Queremos, Dios del cielo, pedir tu asistencia en esta noche. Que tu palabra, Señor, pueda impactar las vidas de cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar. Que los amigos puedan estar atentos a tu palabra y que los hermanos también estemos atentos y podamos salir edificados a través de tu palabra. Guíanos con la asistencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo número 2. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. El ministerio de Satanás cada día va en aumento. No es un secreto para nosotros la ola de desastre latente a nuestro alrededor, la avalancha de situaciones que están ocurriendo nos tienen en una situación de alarma. En lo que va de este año podemos constatar diversas informaciones preocupantes. Tal es el caso de la orden departamental del Ministerio de Educación, que emitió la prohibición de la lectura de la Biblia en las escuelas, la introducción de la famosa ideología malsana, malvada, la ideología de género, cuyo propósito es que los niños y niñas a temprana edad puedan adoptar costumbres homosexuales, atentando con el diseño establecido por Dios sobre la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Asuntos como esto están distorsionando a diversos países del mundo, principalmente los países subdesarrollados, países pobres como el nuestro. ¿Y qué decir del movimiento feminista que predica que la mujer y el hombre son iguales? El hombre y la mujer son iguales en dignidad delante de la presencia del Señor, pero no son iguales. Además de esto, también predica que las mujeres no necesitan de los hombres, cosa que es una vil mentira. Que decir
También del caso de Villavasque en Montecristi, en donde una exfiscal puso drogas a una peluquería a unos jóvenes que estaban en aquel lugar. También recientemente podemos ver a través de los medios de comunicación en donde un hombre arremetió en contra de otro porque simplemente le rozó el carro y le propinó varias puñaladas sencillamente sin mediar palabra. También recordamos este caso en Estados Unidos de aquella mujer que fue investida en donde su pareja le propinó 20 puñaladas y cegó con la vida de ella. Y así también podemos mencionar un sinnúmero de casos de violencia de género que han ocurrido tanto a nivel local como a nivel nacional, que son cosas que nos preocupan de una manera terrible. Con todos estos hechos, nosotros podemos aseverar con toda claridad que la obra de Satanás no se detiene, va en aumento. Y necesitamos, con carácter de urgencia, de alguien que solucione este mal que está sembrado en el corazón del ser humano. Y ese mal es el pecado. Y solo Dios puede transformar los corazones. El problema que existe en el corazón del hombre es el pecado. Y solo Dios puede transformar los corazones ofreciendo de manera gratuita su gracia a través de la obra de salvación. Es por tal razón que aquí en Efesios nosotros podemos contemplar que se nos está explicando acerca de la condición del ser humano sin Cristo. También nos deja ver la acción de Dios en favor del ser humano, del pecador. Y además de esto, la manifestación de Dios a través del proceso de la salvación. No todo está perdido. Hay solución. Dios conoce la inclinación del ser humano, conoce el corazón del ser humano que de manera constante se inclina hacia el mal. Y por lo tanto Dios quiere salvar al ser humano. Es por ello que en esta noche el primer aspecto que nosotros hemos de ver de la obra de salvación es nuestra condición pasada sin Cristo. El ser humano tiene una condición sin Cristo, un estado natural que le aleja de Cristo. ¿Y cuál es esa condición? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos explica acerca de esta condición. ¿Qué dice el Señor aquí en su palabra? Dice el Señor que Él nos dio vida a nosotros, a los creyentes, a los que hemos creído en Cristo Jesús, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y esta es nuestra condición pasada. Los seres humanos nos encontramos en esa situación. Somos muertos en términos espirituales, muertos en delitos y pecados. El ser humano sin Cristo se encuentra separado de Dios, sin ninguna relación con Dios. Nuestra condición antes de ser regenerado es una condición miserable a causa de la situación de la muerte espiritual. ¿Cómo andábamos? Dice el verso que nosotros andábamos violando los principios y reglamentos de Dios. Dice el verso, y Él os dio vida a vosotros, a ustedes, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Violando los principios y preceptos de Dios, sumido en el pecado, contrario a la santidad de Dios, por caminos alejados de Dios y su voluntad. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado que hace que el ser humano se distancie de Dios, se aleje de Dios, camine de espalda a Dios, camine en dirección opuesta. Es el pecado que provoca que el ser humano muestre una actitud miserable delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es el estilo de vida sin Cristo? Antes de ser restaurado por Cristo, dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sin Cristo, el ser humano sigue los preceptos de este mundo, llevado por la corriente de este mundo, arrastrados por la corriente de este mundo. Y también dice el verso que el ser humano, antes de ser regenerado por Cristo, es esclavizado por Satanás. Dice la segunda parte del versículo 2, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, conforme a los deseos, conforme a la voluntad, al dominio de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando el hombre y la mujer se encuentran separados de Dios, ¿qué pasa? Que el hombre y la mujer sigue la voluntad, actúa conforme a las operaciones malignas de Satanás, conforme a lo que Satanás le dicta, le manda, ya que está bajo el dominio de Satanás, bajo su autoridad, porque Satanás domina en el corazón de los incrédulos. Satanás tiene el control, el dominio total de los incrédulos. Y estos casos que mencionamos precisamente es por la razón de que Satanás es que tiene dominado el control total en la vida de los incrédulos y por eso operan de esta manera. Los creyentes debemos recordar que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, debemos andar en conformidad a esta vida nueva en Cristo Jesús y no como los incrédulos. Porque da vergüenza muchas veces. Muchos creyentes dicen confesar a Cristo, sin embargo, con su actitud, con el testimonio, con la arrogancia y el orgullo que muchas veces podemos ver en medio nuestro, eso deja mucho que decir, da vergüenza y actuamos muchas veces peor que los incrédulos. Ojalá que nosotros podamos entender que Cristo Jesús nos ha dado vida y por lo tanto debe verse una diferencia, se debe marcar una diferencia entre los incrédulos y nosotros. No podemos seguir con el mismo proceder de los incrédulos, porque con esto estamos diciendo que Cristo no está en nuestro corazón. Estamos dejando ver con claridad que Cristo está lejos de nosotros, que estamos lejos de Cristo. Ojalá que nosotros, los creyentes, podamos tener presente, podamos tener como estandarte que debe marcarse una diferencia entre nosotros y los incrédulos. Porque en otro tiempo nosotros vivíamos bajo el control de los deseos perversos de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Como dice el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros, todos los creyentes, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. El verso está diciendo claramente que esto que marcaba nuestra vida era en otro tiempo. Era en otro tiempo en donde nosotros vivíamos conforme a los deseos de nuestra naturaleza caída. Vivíamos complaciendo los apetitos de nuestra carne, haciendo lo que nos dictaba nuestra carne. Nuestros pensamientos estaban dominados por las fascinaciones que marcan el estilo de vida de este mundo. Estábamos lejos de Cristo en otro tiempo, pero en el presente nosotros estamos cerca de Cristo y esas prácticas y ese estilo de vida
no debe ser una vida que manifieste una persona regenerada por Cristo Jesús. Estábamos bajo la ira de Dios, igual que todos los incrédulos. Lo mismo que los demás, estábamos bajo la ira de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así estábamos nosotros bajo la ira de Dios en otro tiempo, pero gloria sea al Señor, que en el presente no estamos bajo la ira de Dios. Y de manera clara, entonces el texto deja ver que los amigos que están aquí en esta noche están bajo la ira de Dios y necesitan ser restaurados. Esta es la triste condición, terrible condición de aquellos que no se han dejado alcanzar por Cristo, que no tienen una vida renovada. Si te dejas alcanzar por Cristo en esta noche, le aseguramos que Dios te va a dar esa vida a través de Cristo. Va a cambiar tu condición de muerte a vida, al igual que aquellos que ya hemos dado el paso de fe y hemos dejado que Cristo tome el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es tan maravilloso, tan glorioso, que es el mismo Dios quien toma la iniciativa a favor del pecador, a favor del ser humano. Dice el versículo número 4, y con esto vemos el segundo aspecto, que es la acción de Dios a favor del pecador. Versículo 4 en adelante. La acción de Dios a favor del pecador. Dice el verso: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La acción de Dios a favor del pecador. La abundante misericordia de Dios alcanza al pecador. La abundante misericordia del Señor nos ha alcanzado. Dios tuvo compasión y abundante amor para con nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desplegó su amor inmenso, su amor glorioso, grandioso, maravilloso, su amor sin límite a favor del pecador. Dios ha querido mostrar compasión de todos nosotros. También Dios muestra compasión por ti que no le tienes en tu corazón. Dios muestra abundante amor porque Dios, al igual que nosotros, te quiere dar vida. Dice el verso número 4, que Dios mostró que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 5. Eso hizo Dios, nos dio vida. Cuando nos arrepentimos y creemos en Dios, creemos en Cristo, Dios vivifica nuestro espíritu muerto y pasamos de muerte a vida. Entre Dios y nosotros se establece una nueva relación, una relación personal, una relación de confianza, una relación en la cual nosotros podemos entrar delante de la presencia del Señor con toda confianza, sin ningún tipo de temor. Podemos venir delante del Señor en oración, en adoración, porque Cristo transformó nuestra vida, nos dio vida, cambió nuestro corazón. Y también Dios quiere cambiar tu corazón. En esta noche Dios te quiere dar vida. Dios, a través de la persona de Cristo, quiere que tú tengas una relación personal con Él. Sin Cristo estás alejado de Dios. Sin Cristo no es posible esa comunión, esa relación íntima entre usted y Dios. Pero usted puede en esta noche tener esa relación con el Señor.
Dice el verso número 6, que nos resucitó juntamente con Cristo. Versículo número 6, y juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo aquel que recibe la nueva vida en Cristo tiene una nueva posición. Estamos sentados juntamente con Cristo bajo el dominio de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Nos da vida juntamente con Jesucristo, dándonos el privilegio, dándonos el honor de tener una posición delante de Dios, bajo el dominio, bajo el control de Dios. Por lo tanto, no debemos preocuparnos si nosotros no tenemos aquí en la tierra ninguna posición importante, si no tenemos una posición económica en la sociedad, si no somos de renombre en la sociedad. Eso no importa, porque nuestra posición en Cristo es superior. Nuestra posición en Cristo vale más que el oro. Solamente esto nos basta: estar sentados, nada más y nada menos, con Cristo Jesús, el dueño del universo. No necesitamos nada más. Con esto nos basta. Y esto también es para ti, amado amigo. Si en esta noche tú vienes al Señor, el Señor Jesucristo te permite esta oportunidad. Dios te permite estar sentado juntamente con Cristo. Dios te concede este honor de estar sentado juntamente con Cristo bajo el dominio de Dios. ¿Y cuál es la razón? El verso 7 nos dice la razón: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos testimonio y hablemos de esa bondad, de esa gracia bondadosa de Dios, del Señor en este tiempo presente, para que también otros puedan degustar, puedan disfrutar de esa vida abundante, de esta vida gloriosa que nos ha dado el Señor Jesucristo. Así es, Dios quiere que en este tiempo presente usted, amado amigo y amiga, pueda disfrutar de esa vida, que ese testimonio que los creyentes están encomendados a dar es con ese fin, que se muestre esa abundante riqueza a través de la persona de Cristo Jesús, para que usted también pueda disfrutar de vida plena, de vida permanente en la persona del Señor. Ahora bien, a pesar de que nosotros no merecemos que Dios haya venido a nuestro rescate, Dios ha querido encontrarse con nosotros. Dios ha querido venir a nuestro rescate. ¿Y qué le motivó? ¿Qué motivó a Dios venir a nuestro rescate? El despliegue de la misericordia de Dios es su gracia, su amor. ¿Qué motivó ese despliegue de misericordia? Nada más y nada menos que su amor, su gracia manifestada para con nosotros. Dice el versículo número 8 al 10, que es nuestro tercer aspecto: el proceso de la salvación fue motivado por la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios es que se ha evidenciado para que nosotros podamos disfrutar de vida eterna. Sin la gracia del Señor estamos muertos, estamos perdidos. Dice el verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué motivó ese despliegue de amor y misericordia? La gracia salvadora de Dios. El proceso de la salvación fue motivado por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. La gracia es el regalo de Dios. Es el favor, la demostración de su bondad. Aún nosotros, sin merecer esa gracia, sin merecer esa bondad,
Dios se dignó en diseñar un proyecto, un plan de salvación para toda la humanidad perdida. La humanidad entera está bajo el maligno, está perdido, estamos perdidos. Pero a pesar de que Dios no necesita de nosotros, Dios le agradó en su bondad. Él quiso, según su voluntad, según le dio el deseo, Dios quiso salvar al hombre. Y Dios nos ha querido salvar. Y glorificamos su nombre por esto. Porque Dios es grandioso. Ha querido darnos vida. Así es, dice Tito capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Tito 3, 4 y 5, dice el Señor en su palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice el verso 5, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios ha querido en su bondad, en la manifestación de su grandeza, ha querido mostrar su favor para con nosotros. ¿Y qué hizo con los creyentes? ¿Qué puede hacer contigo también? Te puede salvar. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No hay justicia delante del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay atractivo en nuestra persona para que Dios se digne en buscarnos. No hay nada en nosotros, pero Dios nos quiso salvar. No hay nada en ti, amado amigo y amiga. Usted no tiene nada de atractivo que presentarle al Señor, pero Dios te quiere salvar. Y Dios te puede salvar si vienes a Él. Y Dios hace un proceso espiritual. Dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por medio de la renovación. Ese nuevo cambio, esa nueva vida, esa renovación, esa transformación de lo natural a lo espiritual, por la renovación en el Espíritu Santo, ese proceso sobrenatural que solamente lo puede hacer Dios. Y Dios quiere hacer ese proceso, quiere realizar esa metamorfosis en tu vida, quiere cambiar tu vida. Y esto nos deja ver con claridad que la salvación es de procedencia divina. Totalmente la salvación depende de Dios. La salvación es del Señor. La salvación es de Jehová nuestro Dios. Y usted puede tener esta salvación. ¿Y cuál medio empleó para que nosotros pudiésemos alcanzar esa salvación? Dice el verso que es la fe. En este verso dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de nosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe, que Dios mismo puso en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, el cual iluminó nuestras vidas, impactó nuestras vidas, para que la luz de Cristo pudiera resplandecer en nuestro corazón. Y de esta manera, el ser humano, con su espíritu muerto, pudiera tener vida. Porque el ser humano con ese espíritu muerto, con ese espíritu de pecado, es incapaz de producir fe necesaria para alcanzar la salvación. Así que esto no procede de nosotros, pues solamente, totalmente es de parte de Dios, que hasta la fe es puesta por el mismo Dios. Dios es el que ha puesto la fe en nuestras vidas. Y rogamos al Señor que en esta noche también Dios pueda poner fe en tu corazón y puedas entender tu realidad, de tal manera que el Espíritu Santo pueda impactar tu vida para que te pueda dar salvación y puedas disfrutar de esa gracia de Dios en esta preciosa noche. No somos salvos por obra, por eso dice el versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe.
no somos salvos por obra, sino para obra. Es decir, que como resultado de la salvación, una de las marcas distintivas, una de las marcas características de la nueva vida en Cristo, de la vida regenerada, son las buenas obras. Las buenas obras nos salvan, pero la manera en que nosotros vamos a demostrar esa nueva vida que se ha manifestado, una vida genuina, es realizando obras de bien. La salvación no se obtiene por obra o por alguna labor que nosotros hayamos hecho. Y esto evita que cualquiera pueda jactarse delante de Dios y de los hombres acerca de la salvación. No hay nada en el hombre no ha hecho nada. Hasta la fe es de parte de Dios. Dios ha colocado esta fe para que nosotros pudiéramos tener luz y venir a Cristo. Todos los pecadores estamos en la misma condición de impotencia delante de Dios. Ante Dios somos impotentes. Nuestro espíritu muerto no nos puede llevar a tener vida. Simplemente es la persona de nuestro Dios que nos da vida. Somos producto de la nueva creación de Dios. Por eso dice el verso número 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En el ámbito espiritual estamos muertos, no hay vida, estamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, en el momento en que creemos en Dios, en Cristo, la conversión nos concede una vida nueva. Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. La nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo, Él ha dispuesto de antemano que andemos en buenas obras. Es decir, que mostremos un testimonio acorde a la conducta que debe reflejar un verdadero Hijo de Dios lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, nuestra condición sin Cristo es muerte. Estamos muertos en términos espirituales. Sin embargo, Dios nos rescató y nos dio vida eterna. Los que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal están bajo esa condición de muerte espiritual. Pero la buena noticia es que por la abundante misericordia, por su gran amor, por la motivación de su gracia, Dios te quiere dar vida eterna. Dios quiere mostrar su misericordia en tu vida. Dios quiere mostrar su amor abundante, su misericordia en tu corazón. No merecemos esa misericordia. No merecemos esta vida. Merecemos la condenación, merecemos el infierno mismo. Pero Dios ha querido mostrar su bondad y aún en el presente y aún en esta noche. Dios está mostrando su gracia salvadora. Dios quiere vivificar tu espíritu muerto. Sin Cristo tienes el espíritu muerto. Y Dios quiere vivificar tu espíritu, comunicar vida a través de esta obra espiritual que solamente Él hace, a través de esa regeneración en el espíritu. Esa vida que murió en la cruz. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, somos resucitados juntamente con Cristo. Dios nos ve resucitado con Cristo. Y Dios te quiere ver a ti, amado amigo, resucitado con Cristo. Pero esto se logra si usted acepta el mensaje de la palabra del Señor. Si usted se deja impactar, si usted se deja renovar por Cristo, usted va a tener esa vida que Dios te quiere dar. Acepta esta vida que es a través de la iluminación del Espíritu Santo. Si usted acepta esta vida, le garantizamos que usted va a tener vida eterna al igual que nosotros.
Y que el Señor nos ayude día tras día a nosotros ser de testimonio, que nuestra vida pueda reflejar en donde quiera que estemos, en el templo, en las relaciones con los hermanos, en la comunión entre los hermanos, que se pueda evidenciar, porque muchas veces no se evidencia, que se evidencie un cambio, una transformación en nuestras vidas, que el Señor ilumine nuestro corazón para que sea así. Y amado amigo, te rogamos encarecidamente en el nombre del Señor, venga Cristo, recibe esa gracia del Señor para salvación, aprovecha esa oportunidad de disfrutar de la obra de salvación para que no seas condenado, para que no sigas dominado por Satanás, que tiene el control, que tiene la vida de los incrédulos dominado. Así estás, pero en esta noche puedes escapar. Ojalá que así sea y que Dios les bendiga.